Celebra la UNIAC su aniversario 60 con un programa de acciones en todo el país, respetando las medidas sanitarias. Exhibe en plataformas digitales el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, muestra del artista peruano Fernando de Silo. Y acompañan creadores de nuestro país con su obra las jornadas de inmunización y enfrentamiento a la COVID-19. Saludos desde La Habana, es jueves 29 de julio de 2021 y abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. En el mes de agosto, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba celebrará el aniversario 60 de su fundación. Diversas han sido las acciones desarrolladas en todo el país en medio de un difícil escenario epidemiológico, donde las plataformas digitales han tenido un rol esencial. La vicepresidenta primera de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana ofreció algunos detalles a nuestro noticiero. Uno de los retos impuestos por el primer secretario del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su discurso clausura del 9º Congreso de la UNIAC, fue que los artistas y escritores del país no dejaran morir su congreso. En este sentido, la institución cultural se dio a la tarea de dar respuesta a los planteamientos que emanaron de ese encuentro, un proceso de casi un año en todo el país. Pero le sorprendió la pandemia de la COVID-19 y ese hecho implicó replantearse las maneras de hacer. Nuestros creadores se volcaron a las redes sociales y sobre todo se volcaron desde sus casas a hacer cápsulas, a dar clases magistrales que todas fueron pasadas por la televisión en aquella cosa tan linda que tienen nuestros creadores y que tiene el arte, que es la vocación de servicio, la vocación de servir. Y en esa vocación de servir, nuestros creadores han dado el máximo de su arte, porque qué cosa es el arte si no es tomar del pueblo. Los artistas somos el pueblo, por tanto es tomar del pueblo todo aquello que sea la vida cotidiana y devolverlo de una forma sublime, devolverlo en arte. Prueba de ello fue el papel de los artistas y creadores de la UNIAC en los vacunatorios para inmunizar a la población. Todas las brigadas artísticas que se han movilizado para la campaña de vacunación a lo largo y ancho del país, los comités provinciales en todas las sedes de nuestros comités provinciales han sido promotoras de que nuestros creadores estén ofreciendo su arte en estos vacunatorios. En estos últimos días, pues también estos días tan complejos, el arte revolucionario ha dado el paso al frente y ha estado a la vanguardia de todos los procesos que se nos han presentado. Justo para la celebración del 60 aniversario de la UNIAC, hoy comenzó un proceso de intercambio más cercano que lleva por nombre Diálogo 60. Son intercambios con pequeños grupos de creadores respetando las medidas epidemiológicas, pero es importante conversar, reunirnos, dialogar sobre cómo ven los creadores la unidad del futuro, cómo nosotros tenemos que repensarnos el trabajo de la organización, de la vanguardia artística cubana, en función y para rescatar todo aquello que tenga que ver con la identidad, que tenga que ver con la patria, que tenga que ver con la defensa de nuestros valores patrios, con la defensa de la revolución. Solo así se podrá repensar la UNIAC del presente y del futuro. Creo que a 60 años el mejor homenaje que nosotros podemos hacerle a todos los fundadores de la organización desde la creación artística es acompañar todos esos procesos y traer hacia nosotros una unidad renovada, una unidad unida, todas estas asociaciones como una unión, como lo dijo Fidel y como también lo dijo en su momento nuestro apóstol, porque hoy más que nunca debemos andar, como decía el apóstol, como la plata en las raíces de los Andes, bien unidos. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Y como parte de las acciones de comunicación a propósito del aniversario 60 de la UNIAC, cada semana presentamos el segmento Esencias de la Nación que dedicamos a la vida y obra de uno de sus miembros. Hoy presentamos al joven músico y compositor Ernesto Oliva.
Yo pienso que cada país tiene su folclore, así como su folclore que viene de su historia. Y la música también tiene su historia. Nuestra música cubana tiene su historia. Lo que nos identifica a cada uno es de donde venimos. Yo vengo de Guantánamo y de allá tengo el changüí, tengo el dengón, tengo el kiribá. Y esa es mi expresión cultural de mi barrio, de mi gente, de mi calle. Y hay un detalle sincero que habla desde la obra de uno en defensa de esa experiencia personal. Y es, creo que lo que mejor identifica y hace único al artista. Incluso de un artista cubano de otro. Incluso de un artista cubano a cualquier otro del mundo. Creo que el compromiso está en trabajar. Trabajar y defender esa identidad por la que tú te debes. Y sobre todo con tremendísima sinceridad. Eso para mí es lo más importante. La sinceridad en la obra no es forzada. Vuelvo y repito, la obra habla antes que tu palabra. Y eso se ve a la hora de tú componer, incluso a la hora de tú interpretar. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican en las páginas culturales de otros medios de comunicación y lo hacemos por el portal de Radio Habana Cuba, que se hace eco de la noticia de que el Museo Nacional de Bellas Artes acoge en sus redes digitales la exposición Fernando de Silo, Tradición y Vanguardia, del gran pintor, grabador y escultor peruano. Esta iniciativa es un empeño conjunto del Museo y la Embajada del Perú y cuenta con la colaboración de Casa de las Américas. Más de una veintena de piezas se integran en la selección entre aguafuertes, serigrafías y litografías, todas creadas entre la última década del siglo XX y la primera de este. Por su parte, la Agencia Cubana de Noticias da a conocer que la emblemática Casa de la Trova de Santiago de Cuba celebró su aniversario 53 con el compromiso de salvaguardar esta tradición musical acunada en la urbe. Sitio de obligada visita para cubanos y extranjeros, la instalación se atempera a las novedosas formas de hacer y comercializar la música marcadas por el escenario digital, sin perder la esencia de la música en vivo, génesis de su creación en 1968. Y cerramos nuestra revista de prensa en el portal de Prensa Latina para conocer que la quinta edición del Festival Internacional de Música Electrónica EIFE incluye hoy entre sus propuestas un concurso de creación destinado a músicos, DJs y productores de hasta 35 años de edad residentes en Cuba. El certamen apuesta por el estímulo a la creación de obras originales de fusión electrónica y la incorporación de elementos comprendidos en el amplio acervo cultural y ritmos tradicionales de nuestra nación. El jurado comprende a los músicos Edesio Alejandro, Premio Nacional de Música, Emanuel Blanco, director del certamen, el artista Mauricio Abad e Iván Lejardi, productor de música electrónica. Y precisamente con un fragmento de la música de Iván Lejardi cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le hablaremos del modo particular en el que nuestros creadores acompañan las jornadas de inmunización y enfrentamiento a la COVID-19 en diferentes territorios del país. En medio de un difícil escenario epidemiológico, escritores y artistas cubanos acompañan desde la cultura y su compromiso social las jornadas de inmunización y enfrentamiento a la COVID-19. La Asociación Hermanos Aiza en Villa Clara es protagonista de varias de esas acciones. Los jóvenes creadores, miembros y aspirantes a la Asociación Hermanos Aiza en Villa Clara contribuyen al desempeño social desde la trinchera de salvar vidas,
Una representación de esa vanguardia juvenil acudió al Banco de Sangre de Santa Clara para hacer una donación que ayude a recuperar vidas humanas. Para mí es un paso importantísimo que muchos jóvenes de la Asociación Hermanos Saí estemos en esta mañana en el Banco de Sangre dando nuestro aporte y lo mejor de nosotros, porque es un acto de fe, de amor y de compromiso con nuestra patria, con nuestro sentir. Saber que tu sangre va a contribuir a salvar la vida de alguien o a ser de ayuda en gran medida es algo que no se puede definir con palabras, creo yo. Es algo demasiado grande. Y ya, mi aporte es este, lo que puedo hacer ahora mismo es esto y yo feliz. Es una ayuda solidaria, sin nada a cambio, así que es mucho mejor hacerla. No hacemos nada con ayudar a las personas y pedir beneficios, o pedir beneficios peor aún, sin ayudar a las personas. Y mucho menos con todo lo que está pasando ahora, que hay sectores de la sociedad que quieren utilizar la violencia para exigir recursos y exigir favores, y los favores no se exigen por esos medios. Todo es a través de la solidaridad, del amor, de la paz, y eso es lo que ha enseñado este país. Muy importante el aporte de esta asociación Hermanos Saí en el día de hoy, eso ha sido fundamental, muy buena, un aporte bastante bueno. Los jóvenes villaclareños, además de responder con arte, asumen el momento con acciones humanitarias y de unidad. A partir del acto de donar sangre, estos artistas de la Asociación Hermanos Saí regalan vida en tiempos de pandemia y le ponen su corazón a Cuba. Desde Villa Clara, Francis Net Díaz e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Como parte de la estrategia de enfrentamiento a la COVID-19, en Ciego de Ávila, creadores del Fondo Cubano de Bienes Culturales apoyan desde sus producciones el quehacer de los trabajadores de la salud. Alternativas creativas, resultado del contexto epidemiológico pandémico que vivimos, prueban la voluntad de los artistas cubanos para apoyar al Ministerio de Salud en el empeño de minimizar los daños de la COVID-19. La pequeña sala hogareña de la familia de Esteban González Santiago, director del proyecto Avilarte del Fondo Cubano de Bienes Culturales de Ciego de Ávila, se transformó en taller que implica a todos los miembros en función de producir elementos sanitarios destinados a las instituciones de la salud pública de Ciego de Ávila y otras provincias del país. 500 juegos de sábanas y fundas, igual número de batas sanitarias y 2.000 nasobucos ya están listos para que sean enviados a través del Fondo Cubano de Bienes Culturales a las instituciones sanitarias en las que se atienden los casos positivos de la enfermedad. Casi todas las producciones se gestan en las manos de Magali Santiago, madre de Esteban, quien en su antigua máquina de coser, en la misma que creara en antaño las canastillas de sus hijos, elabora con destreza cada pieza, consciente que aunque aún no es suficiente el aporte, su gesto colaborador mejorará la atención de los avileños y cubanos en cada centro asistencial. A la par que se elaboran en el hogar taller de Avilarte las piezas sanitarias, se alistan pullovers con la visualidad identitaria de la isla y los colores patrios, para ser comercializadas a través del Fondo Cubano de Bienes Culturales en la red de tiendas del Polo Turístico Jardines del Rey. A pesar de las limitaciones de mantener activos los talleres habituales, el proyecto creativo Avilarte no cesa de contribuir, pues existe la convicción que enfrentar a la COVID-19 es compromiso de todos y se puede hacer muy bien y de muchas maneras desde el arte. Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Esta semana nuestra sección Contrapunteo propone un debate en torno a la importancia del conocimiento y la enseñanza de la historia en nuestro país, y ya recibo en el estudio a la profesora Miriam Egea, miembro de la Unión de Historiadores de Cuba. Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Profe, durante toda la enseñanza en nuestro país, desde digamos las edades más tempranas hasta incluso la universidad, se enseña la historia de nuestro país. ¿Por qué es tan importante incluirla en el plan de estudio? ¿Por qué es tan importante que la incorporemos en la vida propia de cada cubano? Bueno, ante todo porque la historia precisamente es la oportunidad de conocer de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. La historia tiene un carácter de diagnóstico y de pronóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Conocer la historia es conocer todo lo que ha transcurrido en el desarrollo de la humanidad. Y ahí también está, por supuesto, la historia de nuestra patria, la historia del lugar donde nacimos,
en qué condiciones, cómo se dan los conflictos, qué hechos, pero los hechos con los procesos, condiciones económicas, políticas, sociales, conflictos de los diversos tipos, y eso nos permite a nosotros comprender entonces ese devenir, pero al mismo tiempo proyectar el futuro y poder entonces con ese conocimiento pues enfrentar, transformar la realidad y lograr las aspiraciones como individuo, pero también como sociedad. Por tanto, ahí para nosotros es esencial profundizar en ese conocimiento, pero visto no como un hecho aislado, separado, sino en su relación con todos los procesos de la sociedad. Profesora, hoy la manera de acercarse a la historia no es la misma de hace unos años atrás. Ahí influyen diferentes factores, desde las nuevas tecnologías hasta los otros productos, por decirlo de alguna manera, que llegan a los estudiantes, como pueden ser audiovisuales, por ejemplo. ¿Cómo debería enseñarse la historia hoy sin olvidar al libro físico, a la manera tradicional y al mismo tiempo abriéndose a ese nuevo espectro, siempre respetando la verdad histórica? Mira, yo creo que tenemos un reto muy grande. Pero ese reto tiene que estar también acompañado de una exigencia que tenemos todos los maestros de historia, todos los historiadores, y es que tenemos que lograr tener un conocimiento profundo de la historia, pero no la historia separada de la cultura, sino en toda su concepción. Y eso nos va a permitir, pues por supuesto, utilizar no solo y una sola forma, un solo método, un solo medio, sino una diversidad de métodos y diversidad de medios. Por tanto, hoy más que nunca tiene que mantenerse el papel del maestro como orientador, como orador, un orador que debe ser por excelencia una persona bien preparada, que sepa expresarse, pero que además exprese el sentimiento, llegue a la sensibilidad de los estudiantes, logre el razonamiento y a la vez también pues vaya formando o contribuyendo a la formación de los comportamientos. Por tanto, ahí hay una relación esencial que es sensibilidad, conocimiento y razón. Son elementos clave. En esa dirección hoy tenemos que aprovechar, tener la oportunidad de poner a nuestro servicio las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, porque se trata precisamente de la bondad que tiene la tecnología de poder vivir, presenciar, observar a través de materiales momentos, hechos de nuestra historia. Pero yo tengo que cultivar como maestro ese conocimiento también, aunque la ciencia hoy, ese desarrollo va mucho más rápido y el estudiante puede estar viendo materiales que todavía no ha estudiado en su aula con su maestro, pero si ese maestro logra tener ese conocimiento, orientarlo en los programas de estudio, va asentando la motivación y el interés no solo por el material audiovisual, sino también por buscar en bibliografía, en materiales, incluyendo el libro de texto, porque no hay que descartar el libro de texto. Él tiene también una función donde nosotros los ponemos a investigar, a leer, utilizando diferentes maneras, pero al propio tiempo también otras fuentes de conocimiento histórico, vinculándolo, por ejemplo, también a otras posibilidades que tenemos desde el museo, otras variantes que por supuesto lo pueden ayudar y que están precisamente desde la posibilidad de un documental, de una película, de una presentación que recoja un momento específicamente de la historia. Pero yo lo preparo para que esté en condiciones entonces de analizar, de aprender, pero también de enjuiciar críticamente, reflexionar, porque lo he estado entrenando en el aula, en elaborar preguntas, en debatir, en discutir, en desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo y que además también sea capaz de valorar y analizar la calidad de ese material y lo que le puede aportar para su conocimiento. En días pasados se presentaba, por ejemplo, y tiene que ver con el 26 de julio, que es de los temas, ¿verdad? O el tema principal porque también ha motivado esta programación. Se presentaba en la mesa redonda un fragmento de una mesa redonda donde el comandante en jefe explicaba, reconstruía los hechos del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Qué excelente clase de historia, porque ahí estaba precisamente un testimonio, pero con la vitalidad,
con la posibilidad de defender de esto no es de esta manera, es de esta otra, y fue así. Pero hecho de esa manera es una excelente clase de historia. Yo realmente ese día me sentí muy feliz y dije, qué bueno que mis alumnos estén observando ese material. Y son de las cosas que podemos hacer. Pongo ese ejemplo que además fue hace pocos días, pero tenemos muchos otros ejemplos, materiales de Mundo Latino, otros que también a veces bajamos de las redes sociales. Pero entonces lo ponemos además de observarlo, analizarlo nosotros, enjuiciarlo, también poner a nuestros estudiantes en condiciones de que puedan debatir, que puedan analizar y en qué medida se ajusta a la verdad histórica, que lo puedan discernir. Eso es clave. No es tenerle miedo a las tecnologías de la información y la comunicación, es estar preparado, educarlos, prepararlos con el conocimiento y con las herramientas que corresponden precisamente desde los sentimientos, desde el compromiso que vamos formando con la enseñanza de la historia para hacer un juicio que por supuesto sea verídico, que se acerque a la verdad histórica. Muchísimas gracias, profe, por estos criterios en torno a la enseñanza de la historia, que siempre que sea contada con pasión, pues siempre será bien recibida. Muchísimas gracias. Yo le recuerdo que mañana me acompañará en el estudio mi colega Yoris Nórido, que compartirá nuestra opinión editorial en el cierre de este debate, justo en la jornada en que conmemoraremos el Día de los Mártires, en homenaje a Fran País y sus compañeros de lucha. Como siempre le digo, usted todavía puede participar si nos escribe a contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un comentario en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Vamos entonces a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos hablando de música. La agrupación vocal de Sandán de la provincia de Camagüey celebra el aniversario 27 de su fundación. El grupo es portador del legado cultural haitiano. Se expresa a través de la música fundamentalmente en creol. Las voces de la agrupación vocal de Sandán cautivan al público. Cultora de cantos y bailes haitianos, durante 27 años su estilo interpretativo se ha caracterizado por la profesionalidad en la concepción armónica de las melodías. Esta agrupación desde sus inicios está formada por descendientes de haitianos. Cuenta con 27 años de labor y el orgullo de haber representado a nuestro país en varias partes del mundo. Debemos decir que ahora estamos como en un periodo de pausa por la COVID, pero tratamos de mantener dentro de nuestras posibilidades el trabajo vivo. El colectivo musical transmite buena energía en cada presentación. Ha realizado varias giras internacionales y ha conquistado un lugar preferente en la cultura del territorio, el país y el mundo. Mantiene un repertorio que privilegia temas haitianos. Difunde con amor las maneras y costumbres de esa nación caribeña para que su voz y la música prevalezcan. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. El fallecimiento del músico dominicano Johnny Ventura este miércoles, víctima de un infarto, es una gran pérdida para la cultura de la región caribeña y latinoamericana. En la emblemática Casa del Caribe y en todo Santiago de Cuba se recuerdan los vínculos de los creadores con el denominado Rey del Merengue. Al cierre de esta emisión y a modo de homenaje, les recordamos. La crítica y el público le bautizaron como el Rey del Merengue y muchos también le conocieron como el Caballo Mayor. Y es que hasta los últimos minutos de su vida, Johnny Ventura pensó en servirle a la música como legítimo artista. Cada país trata de enseñar su mejor rostro. Nosotros los dominicanos tenemos una cara bonita que se llama merengue. Santiago de Cuba como ciudad musical le tiene entre sus mejores recuerdos. Johnny Ventura representó a República Dominicana en el Festival del Caribe de 2015, siendo su concierto uno de los mayores atractivos en el Teatro Heredia. Su nombre y presencia en cada escenario fueron la mayor expresión del merengue como género y filosofía de vida. Su voz le dio cuerpo y alma a más de 800 merengues y también le sirvió a la salsa, al bolero, a las baladas, reggaetones y al perico ripiao.
Su luz como cantante no opacó al compositor y arreglista, aunque poco se hable del tema. Lo cierto es que Juan de Dios Ventura Soriano llegó a este mundo con la misión de cumplirle cada capricho a la música. El merengue está de luto. Se fue la gloria más grande del merengue. El cielo se va a beneficiar de su alegría, de su talento. La música perdió a un grande, al más grande talento. Gonzalo González y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos el programa de acciones con que la UNIAC celebra su aniversario 60 en este 2021. Conoció de la muestra del artista peruano Fernando de Silo que exhibió el Museo Nacional de Bellas Artes a través de plataformas digitales y le pusimos al tanto del acompañamiento de los creadores cubanos a las jornadas de inmunización y enfrentamiento a la COVID-19. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.